La guerra contra las drogas. Impacto en el sexenio de Felipe Calderón. El narcotráfico es una actividad ilegal en el cultivo, fabricación, distribución, venta y control de mercados de la droga. Con el paso de los años, en México se han formado, desarrollado y desaparecido diversos carteles que se encargan del control de las drogas, los cuales han mantenido una abierta disputa por controlar el territorio nacional, así como de llevar a cabo su exportación a todo el mundo. El sexenio del expresidente Felipe Calderón, del partido Acción Nacional, se le ha recordado en la historia de México como el periodo más sangriento. El 10 de diciembre del 2006, Calderón declaró una ofensa total contra todo cartel de droga en México, dando oficialmente inicio a la guerra contra el narcotráfico. Pero, ¿qué impacto tuvo esto en nuestra vida diaria? Impacto social. El narcotráfico ha dejado a miles de familias destruidas y lastimadas. El panorama, pese a los niveles educativos logrados, no asegura un buen trabajo. Por supuesto, el abandono del campo por parte de las políticas sociales, en particular desde el gobierno de Carlos Salinas, acentuada en la administración de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, arroja a familias enteras a labores de siembra y custodia de plantíos de marihuana y amapola. No hay otra forma de sobrevivir, según relata. Por otra parte, tenemos que, al no ser un estilo de vida nuevo, suele ser todo lo que conocen algunas personas para salir adelante, increíblemente desde niños, viéndolo como algo completamente normal. Llegamos hasta la necesidad de recurrir y justificar el uso de la fuerza militar porque todo el entramado social, institucional y legal fracasó. Vivimos una crisis social de valores. En este contexto, la debilidad estructural de la democracia mexicana es apenas justificable. Privilegiar el debate sobre la legalidad o no, oportunidad o no, de las Fuerzas Armadas nos está desviando del tema a fondo, la situación de justicia social. Impacto político. Al llegar 2006, el expresidente Felipe Calderón llega al poder con el Partido Acción Nacional. Se enfrenta al panorama sin precedentes. Los cárteles ya no se dedican solo a vigilar y proteger el tránsito de los cargamentos de droga, sino que entran en conflicto para controlar el territorio. Por lo anteriormente mencionado, el expresidente Felipe Calderón, desde antes de ser elegido como presidente, constantemente señalaba que una de las prioridades con las que encabezaría su gobierno sería la lucha para recuperar la seguridad pública y la legalidad, o como muchos lo conocemos, la lucha contra el narcotráfico. El exmandatario incrementó un 50% el gasto de la seguridad del gobierno, al tiempo que fortalecía la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Política Federal. The Washington Post publicó en noviembre del 2012 que el sexenio de Calderón desató niveles récord en crímenes, lo que ayudó a mandar a su partido a una asombrosa derrota en la elección presidencial de julio del 2012. Mientras que la encuesta nacional del Gabinete de Comunicación y Estrategia reveló que al preguntar quién iba ganando a la guerra contra el narco, 65.8% de los mexicanos consideró que van ganando los narcotraficantes y solo 34% piensa que el gobierno. Impacto económico. Su gobierno culminó con datos positivos, como el haber logrado una estabilidad macroeconómica en un ambiente de incertidumbre financiera mundial. En contraparte, finalizó con números insuficientes en creación de desempleo y un empleo y un aumento en el crecimiento de la pobreza. Se generaron más de 2.240.000 empleos desde el 2007. Sin embargo, hay 2.5 millones de mexicanos desempleados y alrededor de 14.12 millones de habitantes que obtienen ingresos del sector informal de la economía. Más de 3 millones de pobres aumentaron con Felipe Calderón para alcanzar la cifra de 52 millones. La competitividad de México aumentó en el lugar 76 en el 2002, el 53 en el 2012, según en el indicador Doing Business del Banco Mundial.
Inversión de más de 220 millones de pesos para construir y remodelar 20.000 kilómetros de carreteras y caminos rurales, así como la ampliación de aeropuertos, ferrovías y puertos, por lo que se considera que su gobierno será recordado como el sexenio de la infraestructura. El Producto Interno Bruto creció anualmente un 1.9%. Es bajo gracias a unas crisis financieras mundiales más fuertes del siglo. ¿Consideras que la prensa publicaba todo lo que sucedía porque los medios nos bombardeaban día a día con notas de ejecuciones, operativos militares y enfrentamientos entre narcos? Cada uno de los 36.378 sucesos registrados en la base de datos fue cotejado en diferentes sitios de noticias. Sin embargo, se encontró que solo 16.364 casos fueron cubiertos por los medios de comunicación, es decir, un 45%. Eso significa que los ciudadanos solo nos hemos enterado de al menos la mitad de los hechos de violencia relacionados con el narco. Al hacer un ranking por entidades, tenemos que Tamaulipas fue el estado con menor cobertura, pues la prensa apenas cubrió un 13% de los sucesos relacionados con la guerra. Desde hace años, la entidad se encuentra a merced de la sangrienta disputa del cártel de los Zetas y el cártel del Golfo. Es bien sabido que